Sí, ya que hablas, a mí yo tengo la necesidad de un poco de organizar esa función en torno a que vivo en familia, tengo dos hijos chicos, y un poco la estrategia que hemos incorporado en casa es el hecho este, de tratar de organizar un poco los tiempos. Si bien han salido un montón de comunicados con esto de las rutinas y demás, con niños chicos quizás es lo más difícil, pero una de las tantas como indicaciones que hemos logrado certificar que son interesantes, por lo menos desde el rol de los técnicos en tiempo libre y recreación, es por un lado, limitar el tiempo, o sea, limitar en función de organizar el tiempo con actividad, no tanto un activismo de donde nosotros como padres estar activamente haciendo juegos con nuestros hijos, sino como ayudando a los chiquilines a que, como están siempre en un mismo lugar, puedan entender, bueno, ahora es momento de tal tipo de actividad, ahora es momento de otro tipo de actividad, y ser un poco los que ayudemos a que los chiquines y a que los niños sepan gestionar ese tiempo. Y a veces, por lo menos con los más chicos, es importante como ser un poco los promotores de ese primer impulso lúdico, ¿no? De esa inspiración lúdica creativa que permita que ellos puedan jugar. Quizás ahí está uno de los primeros tips como para compartir con la gente, que es el primer sistema es organizar ese tiempo y organizar ese espacio para que los niños puedan jugar. Ignacio, hoy justamente analizando esto de lo temporal y el espacio, pero en clave lúdica y utilizando algunas metáforas, tomando algunas ideas de Graciela Yanes, en esto de los sistemas lúdicos como metáfora vinculada a cómo vivenciamos esos tiempos. Uno tenía que ver con un juego que todos conocemos, que es el juego que es el puzzle, ¿no? Entonces, el puzzle, ella propone de cuando abrimos la caja de puzzle y tenemos un juego de 100 fichas, 500 fichas, 1000 fichas, lo primero que nos encontramos es un caos. Y tal vez estos primeros días en el hogar, para quienes tienen niños o quienes convivimos con adolescentes, jóvenes, adultos mayores, ha sido como tal vez un tiempo de caos que nos ha costado, y estamos en ese proceso de adaptabilidad en el cual nos tenemos que flexibilizar y también de aprendizaje. Estamos nuevamente como Bueno, reaprendiendo muchas cosas vinculadas a la cotidianeidad en el hogar. Y a medida que nosotros vamos armando y colocando esas piezas, creo que vamos encontrando un orden. Entonces, eso es... exactamente, y a nosotros nos pasó, yo tomé un poco el tiempo a cómo se fue la primera semana desarrollando, y en esto que vos decís del caos, pues aparte fue como una cosa que pude identificar, fue recién hacia el viernes de la primera semana que mis hijos empezaron a crear sus propios juegos y empezaron a tomar como lugar, como espacios para jugar que estaban predeterminados, pero empezaron a ser más autónomos en ese regir del tiempo que nos parece que esto que vos decís, cómo el caos se empieza a tomar forma, y en este caso, simplemente para hacer una mención, tomar forma de juego, ¿no? En la medida que logramos como organizar ese puzzle y tomarlo como desde ahí. Simplemente una acotación en función de la experiencia con los niños. No, perfecto, porque ese orden requiere, por ejemplo, de los espacios en el hogar para jugar, sobre todo pensando en niños, en niñas, los espacios, los materiales necesarios para que puedan jugar, esa clasificación vinculada, bueno, que tienen muchos juguetes. Tú hacías en un momento alusión también bueno, capaz que es un momento de elegir con qué juguete vamos a jugar, pero también es un tiempo de ordenamiento familiar en relación a lo temporal. Sabemos que no tenemos una predisposición ni naturalmente el deseo de jugar durante todo el día. ¿Sí? Esto del impulso lúdico lo canalizamos y lo canalizamos durante un momento. Entonces, eso también me parece importante en el sentido de, bueno, en los roles familiares, negociar también el acompañamiento del tiempo para acompañar ese momento de juego con los niños. A veces es un tiempo familiar, podemos estar todos jugando, pero es importante de que, bueno, también pueden haber juegos dirigidos, pero que también hay momentos muy importantes de mucho aprendizaje cuando se da el juego libre, cuando se da el juego espontáneo, cuando se da el juego autorregulado por los propios niños y las propias niñas.
¿no? Esto de Y autogestionarse y sí, esto de la autonomía. exactamente, y creo que ahí hay como una cosa como muy, muy relevante, que es el hecho de que de ser meros observadores como adultos y tratar de entender qué lógicas son las que están operando, porque a veces una de las tantas tentaciones que tenemos los padres es de no saber o de lidiar más con la organización y el orden del mundo adulto y no dejar que eso empiece a brotar. Yo creo que hay una anécdota que me pasó en estos días que refleja mucho ello. Yo estaba en un cuarto trabajando o teniendo una de las tantas eh, clases por Zoom, en el cual mis hijos entraron al cuarto y empezaron a tomar posesión de ese espacio para jugar, ¿no? Y ahí el mundo adulto y lo que indica es apago la cámara, silencio, pido una pausa y hago que mis hijos dejen ese espacio que habían tomado, que me habían empezado a crear y los mando hacia otro lugar, ¿no? Y a veces esa mirada adulta, que es la que tiene que ver con el orden, no permite como que las dos cosas convivan. Fue mucho más sano, que fue lo que terminé haciendo, dejar que el espacio sea tomado por mis hijos, con pautas claras de, bueno, acá pueden jugar, pero hay que cumplir algunas reglas que hacen este juego, de cuidado y demás. Tomé la computadora, me fui hacia otro lugar y todo fluyó y funcionó. Que es una de las, creo que de las cosas que hoy tenemos que, por lo menos nosotros como profesionales, atender en esta convivencia, que es, bueno, cuando se empiezan a confundir juego y trabajo, que cuando se confunden en uno es interesante, no sé, siempre el ejemplo del deportista es interesante para hablar de juego y trabajar, o nosotros como recreadores, cuándo estamos jugando y cuándo estamos trabajando, pero hoy convivimos con, por lo menos con los que tenemos niños, con esta dimensión juego y trabajo constantemente que pujan por tener un espacio de convivencia saludable para las dos partes, porque están en tensión, es una tensión cuando nuestros hijos se ponen en esa dimensión de juego y uno está trabajando. Entonces, como adulto, qué arreglar y qué no, es una cosa saludable también como para devolvernos y mirarla. Bien, ahí otros colegas de la universidad han hecho algunas recomendaciones muy interesantes justamente a esa ruptura vinculadas a ya sea quienes estamos trabajando en el hogar, quienes estamos realizando teletrabajo, de cómo interrumpir ese momento y cambiar de rutinas y bueno, es tal vez el momento, el espacio que se abre para un tiempo de ocio, para un tiempo libre, para un tiempo de lúdica. También nos gusta en la licenciatura en recreación hablar del concepto de lúdica. No todo tiene que ser a través de los juegos que conocemos o a través de los juegos reglados. Muchas veces involucrar también a niños más grandes, a los adolescentes, a los jóvenes, en tareas hogareñas que pueden tener también un componente lúdico. Cuando le preguntaba a mis estudiantes de la asignatura de Ocio, Cultura y Sociedad que comentaran o que mandaran fotos de las actividades que estaban realizando en este ocio hogareño, muchas tenían que ver con la cocina. Sabemos que muchas veces la cocina es un tiempo a veces de obligación que tenemos que realizar, pero muchas veces esa misma actividad se puede convertir en una actividad de ocio. Hay a veces una clave vinculada a la actitudinal, a veces a la predisposición, a veces al humor, ¿no? También el humor como una clave de la lúdica, de que nos puede correr de un lugar de tarea o de trabajo a un lugar más de actividad de ocio, más relajada, más recreativa. Bien, y eso lo podemos hacer. También es un momento para involucrar a los adolescentes, a los jóvenes en las tareas del hogar. Y creo que ahí también tenemos bastante para compartir con ellos en estas tareas cotidianas que ellos también se pueden ver involucrados. Otro Yo sistema... Sí. creo que ahí capaz que el pique importante es que esa tarea siga teniendo un enfoque que ahí creo que está la esencia del ocio, ¿no? Cuando vos, y de la lúdica, cuando la conexión estaba vista desde el disfrute y no desde la imposición de la tarea, que es lo que me parece que es peligroso, es, bueno, hay un montón de recomendaciones sobre cocinar juntos con nuestros hijos o con los adolescentes, ¿no? Bueno, cuando eso pierde valor de acto creativo y de acto de disfrute, ya no funciona. Entonces, ¿cómo administrar como adultos eso? Y cómo administrarlo con nosotros, con nuestra propia vida de ocio y de tiempo libre, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo me estoy dando para disfrutar de este momento? ¿En qué espacio estoy teniendo para disfrutar de
de mí y de lo que me gusta hacer. Por más allá de esta imposición que a veces tenemos de ordenar la vida de otros o de la convivencia. Bueno, ¿qué pasa conmigo? Que es otra de las cosas que está bueno devolvernos como adultos y preguntarnos. Estoy encontrando tiempo de ocio en esta vivencia de estar en el hogar todo el tiempo. ¿En qué, cómo hago para mutar? Si mi experiencia de ocio estaba más vinculada a salir, a conocer, no sé, los que hacen deporte, pero hay mucha gente que le gusta es de salir a tomar algo y esa es su experiencia, la mejor experiencia de ocio posible. ¿Cómo la canalizan hoy? ¿De qué manera?